tardes, bienvenidos a La Tarde en Casa. Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a La Tarde en Casa. Bueno, una semana más, esta vendría a ser la tercera, si no me equivoco. ¿No se equivoca? No se equivoco, y no me equivoco, quiero decir. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien. Igual yo le hubiera pedido algo más al clima, ¿no? Un poquito más de sol. Pero bueno, el otoño es lo que tiene. Y el niño parece que es un malcriado. Sí, pero por ahora tenemos temperaturas bastante agradables. No, las temperaturas sí, pero el solcito es el ponchito de los pobres. Exactamente, sí. Decíselo a Cristina Fernández que estaba en el sur y tenía tanto frío que se vino a Buenos Aires. Que todavía no llegó, pero se están preparando para darle una cálida bienvenida. Sí. Es más, la Cámpora ha designado el día de su declaración ante la justicia con un nombre propio. Se llama el 13A y A con mayúscula, porque este 13 de abril deberá presentarse ante la justicia. Llegará hoy a Buenos Aires a las 22:10 en un vuelo de línea. Es la segunda vez que luego de dejar la presidencia y por supuesto dejar los tangos hacia atrás, asume el viaje en un vuelo de línea. 4 meses después dejó de ser la máxima autoridad de su país y ahora está imputada por lavado de dinero. Sí, dejó los tangos y le están descubriendo los tongos, me parece, ¿no? Por lo menos están investigando, a ver si... Qué figura la del arrepentido, ¿no? Sí, y bueno, siempre hay alguno que se arrepiente. Pero acá hay todo esto, como se trata obviamente de rioplatenses, particularmente argentinos, tiene un costado de novela, de telenovela, de culebrón. Sí. Y es la esposa de Lázaro Báez, que viendo que su hijo, que es por lo menos tan responsable como Lázaro, ¿no? Está por ir preso, le dijo a Lázaro, si no hablas vos, hablo yo. Como diciendo, al pibe que no me lo toquen. Este es un componente más dentro de una trama que recién comienza. ¿Y qué nada de lo que se está investigando ahora es novedoso. Todo esto lo venimos leyendo desde hace ya varios años, en los cuales el poder K parecía eterno, como siempre parece el poder. No, pero no solo por el tema del poder K. Está claro que en la Argentina las jugadas cosas periodísticas son de una severidad que aún sin pruebas se empiezan a generar unas flujos de información, unas tormentas informativas que cuando de repente se llegan los tiempos de las pruebas, sí, mucho después, claro, o sea, es tanto después, ya la opinión pública tiene una opinión formada o tomada. Es paradójico, pero sin embargo esta figura jurídica, la del arrepentido, miren qué interesante hasta dónde seguramente va a seguir adelante Fariña, porque si tiene que proteger a su hijo, Fariña dice que obtendría una reducción a la mitad de su pena, pero si logra dar información que permita probar que hubo una organización ilícita y descubrir a sus responsables, la sentencia puede reducirse solamente a 15 días de prisión. Ya pasó un año y pico de Fariña. En el caso de Lázaro Báez parece que también el propio Lázaro puede decidirse a hablar si ve que su hijo puede terminar imputado. Pero bueno, otra cosa, Cristina Fernández en realidad viene a declarar por otra causa. Lo que pasa es que es la primera vez que declara, luego de abandonar la presidencia, es por el dólar futuro, una jugada bastante complicada de explicar y más complicada de entender que se haya hecho, pero el gobierno argentino vendió dólares a un precio futuro para demostrar que no iba a haber devaluación, pero ese futuro caía en el siguiente gobierno y por supuesto que hubo devaluación, por eso hizo esta jugada de vender dólares a futuro para demostrar que no existía lo que todos sabían que existía, que eran presiones al alza en la moneda estadounidense. Bueno, sobre este caso va a declarar... Allí estamos viendo la foto del señor Fariña. De Fariña, sí, parecía Fito Páez, ¿no? No, pobre Fito Páez. Una persona que, bueno, que tiene complicado. Tiene unas fotografías en las que siempre se lo ve ansioso. Está como ansioso, está como siempre duro. Está sí, haciendo comunicaciones tenso, importantes. Siempre se lo ve pasado de ansiedad. Sí. Y vale la pena... Fíjate, no, te decía que fíjate que como no hay que despreciar a los dependientes, ¿no? Porque este muchacho era un camionero, y terminó siendo un valijero, o sea, el que llevaba la plata, supuestamente, ¿no? Y fíjate que ahora es el que está dispuesto a hablar. Se ve que dijo... Yo le voy a decir que más que la llevaba, ha dicho que la traía. Porque ha pautado que en el aeropuerto internacional de Melilla
recordemos, con el nombre verdadero es Ángel Adami, en honor al fundador del primer aeroclub del Uruguay, fue identificado por el propio Fariña como el lugar donde el avión de Báez aterrizaba, tanto en el 2011 como en el 2012, con los bolsos conteniendo millones de dólares en efectivo. Claro, nosotros queremos ver que los problemas siempre le pasan a otro. Particularmente nos gusta que le pasen a los argentinos y más especialmente a los porteños, porque de esa manera nosotros nos sentimos mejores, ¿no? Pero ojo al gol, porque si desembarcaban dólares en Uruguay, había por lo menos, y si es cierto, 2 funcionarios o uno, el encargado del despacho de aduana, en Melilla, que o estaba distraído, mirando para el costado, preparando el mate, haciendo un churrasco, algo pasaba, que el hombre bajaba con las valijas con dólares y nadie lo paró Pondría nunca. arriba una ropita. Y una mantilla. Claro, una camisita doblada. Claro, prolijita. Una ropita interior, algo para disimular. De cualquier manera, vale decir que además en Melilla no se puede aterrizar si no es con luz del día. Claro. Técnicamente, o sea que además se reduce esto pasaba a plena luz del día. Sí, son avionetas que vuelan más bajo de lo que detectan los radares y es un lugar mucho más discreto que llegar a Laguna del Sauce o ni que hablar a Carrasco, ¿no? Pero son cosas que ocurren aquí en Uruguay, quizás ocurran otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las implicancias de la empresa OAS en el Petrolao son investigadas en todos los lugares donde ha operado esta empresa, menos en el Uruguay. Pero bueno, quizás en algún momento a alguien se le ocurra ver si puede haber allí alguna pista. Pero sí, llega hasta el Uruguay una vez más, como desde hace tanto tiempo, lo mejor y lo peor. Y nosotros nos subimos, porque esto no es que, viste, que el tipo vino a punta de revólver y dijo, déjeme pasar con estas valijas. Alguien... por lo menos estaba distraído. Esta era una cadena que seguramente estaba aceitada. Igual yo no dejo de acordarme de los versos de León Gieco. ¿Cuál si es? Un traidor puede más que unos cuantos, ¿no? Sí. Porque es difícil de tolerar la figura del arrepentido. Con todo respeto con que si la justicia la considera de recibo y el derecho se aviene a ella, sí, yo no lo critico, pero... es una figura muy difícil de tolerar. Hay Alguien dos figuras. que se beneficia enormemente durante mucho tiempo y un día decide dar una vuelta de trapecio y convertirse en el arrepentido. Sí, se supone que está arrepentido. En realidad no está arrepentido, quiere zafar lo más que puede el castigo que le corresponde. No, acá hay dos figuras. Uno es la del testigo protegido, que el testigo puede no ser culpable, ¿no? Bueno, esa es una figura a la que se apela en la justicia para obtener declaraciones inculpatorias que de otra manera no se obtendrían por temor, típicamente. Y la otra es la del arrepentido, entre comillas, que hace el cálculo. Es un cálculo muy sencillo. Si no me arrepiento, entre comillas, cuánto me corresponde, y si me arrepiento, cuánto me corresponde. 15 días, fíjese. Claro, pero ojo que en el caso de Fariña lleva... no sé, 1 año y medio ya. Bueno, ya está totalmente arrepentido, ya está totalmente en condiciones de arrepentirse de otra cosa. De arrepentirse de otro tema. Hoy están llevando a cabo... No, pero un tipo que se casó con la de Jelinek merece que se le compute el tiempo de casamiento 2 por 1, ¿no? Porque la verdad que es complicado. Yo le diría que no le conviene meterse en esas honduras. No, digo, a usted. es complicado. Padre múltiple. No. Y reiterado... Hay que, imagínate un diálogo en un desayuno con la Jelinek. Lo dejo a su criterio. Yo me mato, al segundo desayuno me pego un tiro. Lo dejo a su criterio. ¿Qué no tenés? Imagínate leyendo de tipo Clarín, La Nación, no sé, un diario y los comentarios. No es necesario que leyera nada este señor. Quiero decirles que en el día de hoy se está llevando a cabo un allanamiento y un procedimiento de incautación de numerosas cajas de documentación allá en el sur, en el Calafate, en el estudio del escribano que estaba trabajando para Lázaro Báez. El hombre de apellido Albornoz dice que nunca ha brindado declaraciones, que siempre ha sido una persona de perfil muy bajo y de vida de índole claramente familiar, pero que Báez ha sido su mejor cliente. Manifiesta que todo lo que ha hecho para Báez ha sido sujeto a la ley, sí. Pero veremos. No, porque el Lázaro Báez, que operaba los hoteles de la familia Kirchner, logró una cosa realmente milagrosa, ¿no? O sea, ¿te acordás cuando el volcán aquel llenó de ceniza que llegaba hasta el Uruguay, no? La ceniza? Claro, sí. Bueno, la Patagonia quedó la mitad de la Patagonia bajo la nube de ceniza. No operaban los aeropuertos, no había vuelos, estaban las rutas cerradas. Bueno, los hoteles del Calafate de Báez estaban llenos de gente.
perdón, quiero decir, él registró que estaban llenos de gente cuando no había manera de llegar hasta el Calafate. Con lo cual, eso demuestra hasta qué punto se sentía cubierto por la protección del poder, que ni siquiera dice, che, vamos a disimular un poco, porque la operativa de lavado es esa, en un hotel, quién sabe cuántas habitaciones hay ocupadas, un hotel 5 estrellas, y el tipo ponía, estaba ocupado, pero resulta que no se podía llegar al Calafate. Igual el hotel, al parecer, estaba lleno de gente. Vestido con una remera celeste, con el clásico rodete en el pelo y sin chaleco antibalas, como se vio, sin embargo, a Lázaro Báez, acompañando también a su contador Daniel Pérez Gadín, llegó entonces a hacer la denuncia de la ruta del dinero de los K. Este hombre que a partir de ahora pasará a ser el que dé toda la información en torno al tema del arrepentido. Y vamos a ver entonces la cámpora cómo contendrá esta declaración de la presidenta Cristina Fernández, y vale la pena también recordar que Margarita Stolbizer ha planteado que las causas se unan, está planteándolo en el día de hoy en la Argentina, para que se haga una mega causa en torno a este tema, de tal manera entonces que estaremos ampliando seguramente en otras emisiones de La Tarde en Casa. Una brevísima pausa, ya venimos. El mundo afuera para que los chicos se diviertan. Presentamos OFF, Zona de Juegos Global, para inspirar a los chicos a jugar. Y mientras, OFF los protege. Salí a disfrutar. Conocé los juegos en nuestro canal de OFF. No sucedió como se esperaba. Finalmente no se logró que el Parkinson fuera reconocido como una enfermedad que, con su condición de crónica, necesita una medicación permanente, y por cierto que entonces eso significaría, en el caso de que se acepte, una reducción de los costos de esos medicamentos o más ayuda por parte del Estado. Está con nosotros y le agradecemos su presencia para hablar de este tema el diputado del Partido Nacional, Martín Lema. ¿Por qué le interesa este tema? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, son las cosas lindas de esta actividad, porque yo me termino interiorizando del tema a raíz de que un chiquilín que milita con nosotros, Eric, nos acercó una preocupación que tenía la Asociación de Parkinson, porque si bien el Ministerio de Salud Pública se había manifestado de acuerdo en declarar el Parkinson una enfermedad crónica, no lo había hecho. Entonces, bueno, nos traslada la inquietud, fuimos a una reunión con la Asociación de Parkinson, después fuimos a ver cómo trabajaban a través de los talleres y nos hemos interiorizado de cuál es la situación en general y cuáles son los principales problemas que muchas veces padecen los diferentes pacientes. Y acá nos hemos encontrado con un desarrollo que no es el deseado, porque el 18 de septiembre del año 2014, el Ministerio de Salud Pública realizó una conferencia de prensa que anunciaba la firma de un decreto, un proyecto de decreto, que iba a correr a partir del 1 de octubre y iba justamente a pacientes crónicos, es decir, aquellos que tienen tratamientos prolongados, a ser sumamente beneficioso para enfrentar ese tipo de tratamientos. A pesar de que este anuncio fue en una conferencia de prensa, y a pesar de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó al Ministerio de Salud Pública justamente que se declare el Parkinson como enfermedad crónica, y que el Ministerio de Salud Pública el 24 de noviembre contesta que estaba a favor de esa solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a pesar de todo eso, hoy estamos en las mismas circunstancias. Nosotros en el año 2015, en el mes de junio, solicitamos al Ministerio de Salud Pública que cumpla con lo anunciado públicamente de un tratamiento especial para tratamientos prolongados y que declare también el Parkinson como enfermedad crónica. En el desarrollo del 2015 no hemos tenido novedades. Al no tener novedades al respecto, hicimos un pedido de informes de por qué se había anunciado solamente este beneficio en 5 medicamentos cuando el compromiso y la promesa pública fue de la totalidad de los tratamientos prolongados.
Y ahí recibimos una respuesta que lamentablemente es en perjuicio de los pacientes, porque el Ministerio de Salud Pública lo que dice es que esto obedecía a una gestión pasada. Pero ahí sí tengo que hacer una connotación política de que en el año 2014 el partido que gobernaba, por lo tanto, el que definía quién iba a ser el Ministerio de Salud Pública era el mismo que el año 2015. Diputado, una pequeña aclaración. Usted dice que aceptaron incluir 5 medicamentos. Sí. ¿Y estos 5 medicamentos cubren toda la gama de medicamentos que puede necesitar un paciente con Parkinson o algunos quedarían totalmente afuera de la posibilidad de acceder a la medicación que requieren? No tiene absolutamente nada que ver con la promesa que hizo el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa? La promesa que hace el Ministerio de Salud Pública es para Parkinson o cualquier otra enfermedad crónica. El tema es que la declaración conjunta de Parkinson como enfermedad crónica, más la firma de este decreto que fue firmado por la entonces ministra de Salud Pública, la doctora Susana Muniz, pero quedó pendiente la firma del entonces presidente de la República, Mujica, no se dio ninguna de las dos situaciones. Por lo tanto, ni el Parkinson fue declarado enfermedad crónica, ni el resto de las enfermedades crónicas que sí están declaradas tienen el beneficio de este tipo de tratamientos prolongados. Y lo que decía recién, que no podemos concebir que el Ministerio de Salud Pública no se haga cargo de una responsabilidad cuando muchas veces, más allá de cómo una persona pueda expresarse a través del voto, se supone que, por ejemplo, si el mismo partido político sigue a lo largo de los periodos, uno se imagina que se decidió por una continuación. Y si esa continuación, a la hora de rendir cuentas, lo que aparecen son excusas, como pasó en este caso, que el actual ministro de Salud Pública dice que eso obedecía a una promesa o una situación de la administración anterior, para nosotros no es concebible, va en perjuicio de los pacientes y lo que vamos a hacer es actuar en consecuencia y seguir insistiendo de que se cumpla. Claro. Ahora, usted hizo un pedido de informes en noviembre del año pasado. ¿Ha tenido alguna novedad? Exactamente. Lo que nos responde el ministro de Salud Pública es que esa conferencia de prensa del 18 de septiembre, que esa pronunciación por parte del Ministerio de Salud Pública el 24 de noviembre, donde compartía el concepto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de que la enfermedad de Parkinson debería ser enfermedad crónica, lo que dice que eso obedece a la administración anterior, es decir, pero a usted se desentiende. Está bien, pero eso lo dijo en una conferencia de prensa. En el pedido de informes se le reitera el mismo concepto. Claro, se desentiende de lo anunciado en el periodo anterior. Y a su vez hay otras cosas que evidentemente no compartimos, que nosotros al Ministerio de Salud Pública muchas cosas, más allá de reclamar los resultados, antes que los resultados, uno debe reclamar la conducta diligente, es decir, hacer el esfuerzo por dar un mayor beneficio de salud. Y una de las cosas que nos encontramos es que uno de los problemas que plantea la Asociación de Parkinson es el tema de los traslados, por la notoria dificultad motora que tienen. En Montevideo, por ejemplo, tienen el traslado totalmente cubierto, que eso es un beneficio que hay que reconocer. Lo que ellos estaban reclamando también era que esto se lleve también a nivel interdepartamental, porque hay muchos pacientes que son víctimas de esta enfermedad que, como se encuentran en el interior, les es muy dificultoso acceder a Montevideo para tener un tratamiento, para acercarse a la asociación que mucho tiene del rol de apoyo para cada uno de los pacientes. Y la respuesta que da el Ministerio de Salud Pública es que hagan la gestión con las diferentes intendencias. Nosotros ahí creemos que había que haber actuado con una postura diligente. ¿Qué sería una postura diligente? Que el Ministerio de Salud Pública haga esta propuesta al Congreso de Intendentes. Bien. Ante la ausencia de que lo haya realizado el Ministerio de Salud Pública, hoy de mañana estuvimos conversando con el diputado Armando Castaindebat, quien fue intendente en 2 periodos por el departamento de Flores, y la vamos a hacer nosotros. Perfecto. Nos hubiera gustado otra postura. ¿Cuántos intendentes nacionalistas hay? 13. 13. ¿A esos 13 usted les puede hablar de manera directa? Nosotros lo vamos a hacer institucional. Ajá. Lo vamos a hacer institucional porque creemos que en esto no hay que tener en cuenta el color político. No, está claro, pero estamos hablando de trabajar diligentemente, ¿no? Sí. Yo, en aras de esa diligencia que usted plantea, por eso le decía. Sí, en aras de esa diligencia lo vamos a hacer formalmente porque confiamos que los intendentes que no pertenecen a nuestra colectividad política pueden llegar a solidarizarse con el tema y que formalmente como Congreso pueden tomar una posición. Pero el planteo de los medicamentos quedó... Eso te decir, ahí es para traslados, no para el tema medicamentoso.
medicamentos. Eso para traslado. El tema medicamentos, vamos a seguir exigiendo que el Ministerio de Salud Pública cumpla con el compromiso asumido públicamente con respecto al tratamiento prolongado de enfermedades crónicas. ¿El tema acá es un tema económico? Bueno, puede ser un tema económico, pero tan es así que se tuvo previsto una partida. Cuando se anuncia en la conferencia de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas había anunciado una partida de 15 millones por año para justamente poder sustentar las pérdidas que puedan llegar a tener los prestadores de servicios de salud. Hasta eso se había alcanzado. Es más, hay que ser bien sensato en esto. Estuvo bien la iniciativa del gobierno. O sea, nosotros estamos para acompañar una iniciativa que lamentablemente fue frustrada. Lo que sí nos parece que no corresponde es que, a su vez, en un año que fue electoral, se haga una promesa de estas características y no se cumpla, tiene dos consecuencias. La política, de haber prometido algo que no se cumplió, pero sobre todo, y la más importante, la ilusión que se despertó en todos aquellos que son víctimas de enfermedades crónicas, ya sea Parkinson como cualquier otra, y lamentablemente se despertó una expectativa que en los hechos no se pudo prosperar y eso creemos que es ¿Y una falta la asociación de Parkinson ha tenido algún contacto con esta administración, con el actual ministro? Sí, por lo que me comunicaron a mí, yo estuve en... Sobre este tema específicamente, ¿no? Sí, es que es una de las situaciones que están padeciendo. Tan es así que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le solicitó al Ministerio de Salud Pública... Por eso, pero la última respuesta que obtuvieron fue esa de noviembre. Sí. La respuesta que nos dieron es que todos estos anuncios... Nosotros la consulta que hacíamos era por qué, si el compromiso era en la totalidad de tratamientos prolongados de enfermedades crónicas, ¿por qué solamente se había abarcado 5 medicamentos cuando en la totalidad, obviamente que no tiene una contundencia? ¿Y piensan recurrir a la justicia, por ejemplo? Yo soy más del paso a paso. Ahora lo que estamos haciendo es analizando las diferentes propuestas que podemos llegar a acercar y sobre todo insistir en que esto fue un compromiso público, que no puede ser que sea una promesa incumplida que frustra las expectativas de tantos pacientes que padecen las enfermedades. Es bien verde, verde esperanza, la hoja que les podemos poner en nuestro Facebook de ese encuentro de la Asociación Uruguaya de Personas con Parkinson. Se reúnen en el Colegio de los Hermanos Maristas los sábados a partir de las 15 horas y hasta las 17 en la avenida 8 de octubre 2966. Allí está en pantalla, esquina Jaime Civils. Allí hay 2 teléfonos y les vamos a dejar colgado este material en nuestro Facebook. ¿Han tenido una posibilidad de pensarlo en el Sistema Nacional de Cuidados, este tema? Bueno, eso es una buena opción. En esa postura diligente que estamos reclamando, es una buena opción sentarnos a conversar. Pasa que yo creo que el Ministerio de Salud Pública, porque puede pasar a veces que vamos a suponer que sea por razones fundadas que no haya prosperado el anuncio del decreto, pero lo que debe hacer el Ministerio de Salud Pública es citar a la Asociación de Parkinson y en conjunto con ellos, como cualquiera de los actores políticos, en mi caso me pongo a total disposición para ver las diferentes variantes tendientes a mejorar la calidad de vida. ¿Le consta que no la ha citado? ¿Usted está en contacto directo con la asociación? Por lo que nos han comunicado a nosotros, no, en ningún momento. Gracias, diputado, por su presencia favor. En la tarde en casa. A las órdenes. Seguiremos más que atentos a este tiempo, ¿no? A este tiempo de apuro que significa la calidad de la medicación en tiempo y forma y sobre todo la exoneración de que una enfermedad de una persona en una familia pueda significar a veces un costo elevado que toda la familia deba absorber. Se calculan unos 2.500 pesos el costo por mes por paciente de Parkinson, más los costos de la rehabilitación. Sí, son entre 6.500 y 17.000 diagnosticados con Parkinson en nuestro país. Quizás ahí también parte de la explicación por la cual el gobierno le cuesta asumir una responsabilidad que va a significar agregar costos. Sí, la asumió, no la cumplió. Perdón, está bien, digo, voy a terminar de asumir. Gracias, diputado. No, por favor, a las órdenes. Hacemos una pausita en la tarde en casa y venimos con esas cifras de las que les hablábamos más temprano. Vamos a hablar de ellas con la doctora Concelo y la doctora Gabriela Garrido. 169 casos de niñas menores de 14 años es la cifra que marca el promedio el número que ha dado el Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar de ese tema.